¿Cómo fortalecer tu fe en momentos difíciles? Enseñanza bíblica. ¿Alguna vez has sentido que tu fe se debilita en los momentos difíciles? La vida está llena de pruebas y desafíos que pueden hacernos dudar, sentir miedo o incluso preguntarnos si Dios sigue con nosotros. Pero la Biblia nos enseña que nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Hoy quiero hablarte de cómo fortalecer tu fe cuando todo parece oscuro. Quédate hasta el final, porque aprenderás principios bíblicos que te ayudarán a mantenerte firme en la presencia del Señor. 1. La fe no se basa en las circunstancias. La fe es confiar en Dios incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Hebreos 11:1 nos dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no depende de lo que vemos o sentimos, sino de la confianza en que Dios cumple sus promesas. Ejemplo de Abraham. Dios le prometió a Abraham que sería padre de una gran nación, pero pasaron años antes de que viera el cumplimiento de esa promesa. Romanos 4:20-21 dice: no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no vio la promesa de inmediato, pero confió en Dios. No te dejes llevar por lo que ves. A veces las pruebas pueden hacerte pensar que Dios se ha olvidado de ti, pero Él sigue obrando incluso cuando no lo percibes. Isaías 55:8-9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios siempre tiene un plan, aunque no lo entendamos en el momento. 2. La fe se fortalece en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si queremos una fe fuerte, debemos alimentar nuestro espíritu con la palabra. Leer y meditar en la Biblia. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La Biblia es el alimento espiritual que necesitamos para crecer en fe. Ve memorizar promesas de Dios. Cuando enfrentes dificultades, recuerda lo que Dios ha dicho. Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Si te llenas de la palabra, en los momentos de prueba tendrás fortaleza. 3. Oración y comunión con Dios. La fe crece cuando pasamos tiempo con Dios. Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oras, fortaleces tu confianza en Dios y recibes su paz. La importancia de la oración diaria. Jesús mismo tenía la costumbre de orar constantemente. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba, cuanto más nosotros debemos hacerlo. Ve escuchar a Dios en la oración. La oración no es solo hablar, sino también escuchar la voz de Dios. Salmo 46:10 nos recuerda: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. A veces, en medio del ruido, Dios nos habla en el silencio. 4. La fe se prueba en las dificultades. Santiago 1:2-3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no son para destruirnos, sino para fortalecer nuestra confianza en Dios. Ejemplo de Job. Job perdió todo lo que tenía, pero no perdió su fe. Job 1:21 dice: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Al final, Dios restauró su vida y lo bendijo aún más. No temas las pruebas, úsalas para crecer. Cada dificultad es una oportunidad para confiar más en Dios.
2 Corintios 12:9 dice: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios usa nuestras pruebas para hacernos más fuertes en la fe. 5. Rodearse de personas que fortalezcan tu fe. Proverbios 27 horas y 17 minutos dice: Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La fe se fortalece cuando nos rodeamos de personas que nos edifican. A. Busca comunidad en la iglesia. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. B. Evita la compañía que debilita tu fe. 1 Corintios 15:33 dice: No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Rodéate de personas que te animen en tu caminar con Dios. Conclusión: fortalecer nuestra fe no es algo que sucede automáticamente, es una decisión diaria. Para crecer en fe, recuerda estos puntos. No te dejes llevar por las circunstancias. Aliméntate de la palabra de Dios. Mantén una vida de oración. Acepta las pruebas como oportunidades de crecimiento. Rodéate de personas que te ayuden a mantenerte firme. Dios tiene un propósito con cada prueba que enfrentas. Confía en Él y fortalece tu fe cada día. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo y suscríbete para más enseñanzas bíblicas. Dios te bendiga. ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio? Muchas veces queremos escuchar su voz, pero nos sentimos confundidos o no sabemos cómo hacerlo. En la Biblia, Dios habla de muchas maneras. A través de su palabra, de otras personas, de situaciones e incluso en nuestro espíritu. Hoy aprenderemos cómo podemos escuchar la voz de Dios con claridad y cómo saber que realmente es Él quien nos habla. Quédate hasta el final, porque descubrirás principios bíblicos que te ayudarán a fortalecer tu relación con el Señor. 1. Dios sigue hablando hoy. Desde el principio de los tiempos, Dios ha hablado a su pueblo. Hebreos 1:1-2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios no ha cambiado. Él sigue hablando, pero muchas veces no lo escuchamos porque estamos distraídos. Dios habló en el pasado de muchas maneras. A Moisés le habló a través de una zarza ardiente, Éxodo 3:2. A Samuel le habló directamente cuando era niño, 1 Samuel 3:4. A Elías le habló con un susurro apacible, 1 Reyes 19:12. Dios sigue hablándonos hoy, pero muchas veces estamos tan ocupados que no le prestamos atención. 2. ¿Cómo nos habla Dios hoy? Dios puede hablarnos de diferentes maneras. A través de su palabra. La Biblia es la principal forma en que Dios nos habla. 2 Timoteo 3:16 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando lees la Biblia con un corazón abierto, Dios usa su palabra para dirigirte. B. A través del Espíritu Santo. Jesús prometió enviarnos el Espíritu Santo para guiarnos. Juan 16:13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Si queremos escuchar la voz de Dios, debemos estar en comunión con el Espíritu Santo. C. A través de otras personas. Dios puede hablar a través de predicadores, amigos cristianos o incluso desconocidos. Proverbios 11:14 dice: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Siempre debemos comparar cualquier consejo con la palabra de Dios para asegurarnos de que viene de Él. De a través de las circunstancias. Dios a veces permite situaciones para llamarnos la atención o guiarnos. Romanos 8:28 nos recuerda: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cada situación puede ser una oportunidad para aprender lo que Dios quiere mostrarnos. 3. Cómo reconocer que Dios te está hablando. No todo lo que escuchamos en nuestro interior proviene de Dios. Debemos aprender a discernir su voz. Su voz nunca contradice la Biblia. Dios jamás te dirá algo que esté en contra de su palabra.
Mateo 24:35 dice: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si lo que escuchas no se alinea con la Biblia, no es de Dios. B. Su voz trae paz, no confusión. Dios no es un Dios de confusión. 1 Corintios 14:33 dice: Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si sientes ansiedad o confusión, no es la voz de Dios. C. Su voz produce frutos espirituales. Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si lo que escuchas te lleva a actuar en amor, fe y obediencia, entonces proviene de Dios. 4. ¿Cómo prepararte para escuchar a Dios? Si queremos escuchar la voz de Dios con claridad, debemos hacer ciertas cosas. A pasar tiempo en oración. Jeremías 33:3 dice: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando buscamos a Dios en oración, Él nos responde. Ve a apartar el ruido del mundo. Muchas veces Dios habla, pero el ruido de nuestra vida nos impide escucharlo. Salmo 46:10 dice: Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Debemos aprender a hacer silencio para escuchar su voz. C. Ser obedientes a lo que ya nos ha dicho. Dios no nos dará nuevas instrucciones si no hemos obedecido las anteriores. Lucas 16:10 dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si queremos que Dios nos hable, debemos estar dispuestos a obedecer. 5. No te rindas si no escuchas a Dios inmediatamente. Dios habla en su tiempo perfecto. A veces nos gustaría que nos respondiera inmediatamente, pero debemos aprender a esperar. Isaías 40:31 nos dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si no has escuchado a Dios, sigue buscando su presencia. Él hablará en el momento indicado. Conclusión: Dios sigue hablando hoy, pero necesitamos aprender a escucharlo. Recuerda estos principios. Dios habla a través de la Biblia, el Espíritu Santo, otras personas y las circunstancias. Su voz siempre está en línea con su palabra y produce paz. Debemos buscarlo en oración, apartar el ruido y obedecerle. No debemos desesperarnos si no escuchamos su voz de inmediato. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo y suscríbete para más enseñanzas de la Biblia. Dios te bendiga.